Hola, hola y bueno, nos encontramos aquí nuevamente para poder acompañarnos en una semana de bienestar, de búsqueda de cómo estar mejor, de aprender cositas que tengan que ver con salud mental, con poner este granito de arena cotidiano en nuestra vida. Y hablemos hoy de qué es todo este tema de la hiperactivación del sistema nervioso central. Porque me imagino que seguro te ha pasado que últimamente te sientes en agotamiento, en alerta constante, como si tu cuerpo estuviera acelerado. Incluso aunque no esté pasando nada, no has corrido, no hay ninguna situación, no hay un peligro real. Y bueno, entonces se va sintiendo eh, una ansiedad que ya no solamente se queda como en el pensamiento, sino que también se va traduciendo a nivel físico y que va generando una dificultad para descansar, para relajarse. Bueno, como seguramente te sientes que sí algo de esto te ha pasado, esto significa que tu sistema nervioso está en hiperalerta y se está poniendo en modo supervivencia. Entonces hoy vamos a mirar qué es todo esto que está pasando, qué le pasa a tu cuerpo y cómo es que podemos enseñarle nuevamente a volver a esa calma y al bienestar. ¿Qué es entonces eso del modo supervivencia? Es un estado en el que el sistema nervioso se queda atrapado en una respuesta de alerta, que está diseñada originalmente para las situaciones de peligro. Entonces es una respuesta que me enseña, que me dice, hey, aquí hay algo de riesgo. También busca como esa respuesta generar una adaptación para que la persona, la especie pueda sobrevivir a las amenazas reales alrededor de actividades como huir, luchar, protegerse. Entonces, esa es la alerta que se prende como frente a un peligro. Cómo defenderse de ese peligro, cómo salir adelante, cómo no dejarse ganar de la situación de riesgo a través de esa activación que lleva a la lucha, a la huida y a la protección. Pero ¿qué sucede? Que en el mundo moderno muchas veces quedamos atrapados en este modo, incluso cuando no hay un peligro inmediato. Factores como el estrés crónico, traumas pasados, que se han dado anteriormente estos traumas, relaciones tóxicas o ambientes demandantes, pueden dejar al sistema nervioso ahí como prendido, como que queda alertado, que queda listo, queda entonces hiperactivado. Entonces no es que seas débil, no es que no sepas manejar la vida, es que tu sistema nervioso está prendido, adaptado para protegerte, pero se quedó pegado y aunque hoy no estás probablemente frente a una situación de peligro o de necesidad de estar alerta, tu sistema nervioso piensa que sí. Y entonces, ¿qué sucede? Que esa hiperactivación viene desde el sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo tiene dos ramas. El simpático, que tiene que ver con activación, con alerta, con movilización. Y el parasimpático, que tiene que ver con descanso, digestión, reparación. ¿Qué pasa entonces cuando estamos con la alarma prendida, con el botoncito prendido rojo, mandando la señal de alerta de supervivencia y de que hay un peligro? Recordemos que el peligro puede estar sucediendo y lo estamos magnificando, puede ser imaginado también. Entonces, frente a esa sensación de peligro real o percibido, se pone ese modo de supervivencia y el sistema simpático se hiperactiva, se pone como aceleradito. Entonces, ¿qué sucede? Ese sistema nervioso autónomo simpático le manda señales al cuerpo para que el corazón esté acelerado, para que la respiración sea más rápida y más superficial, para que los músculos se pongan tensos. También se va a dar una dificultad para dormir, porque es como una hipervigilancia. A ver, si uno está en peligro no se puede dormir. Y como que se presenta una sensación de que algo malo va a pasar. Entonces, el problema no es que uno entre en alerta, si hay un peligro, pues la alerta es funcional. El problema es quedarse pegado ahí, atrapado en ese alertamiento. Y ahí entonces es cuando entramos a un problema que es la ansiedad crónica,
Cuando vivimos entonces por mucho tiempo en modo supervivencia, semanas, meses, incluso años, es cuando estamos hablando entonces de una ansiedad crónica. El cerebro entonces empieza a percibir amenaza absolutamente en todas partes, incluso en situaciones que no lo son, en situaciones que son neutrales. Y zonas como la amígdala van a hiperactivarse. La corteza prefrontal, que es la que se encarga como de decir, hey, tómatelo suave, no pasa nada grave, tranquilo, calma, pensemos, pues frente a esta situación de hiperactivación crónica, la corteza prefrontal queda como amarradita, como que no puede funcionar, está inhibida. Entonces la amígdala está activada mandando señales de peligro y la corteza prefrontal está amarrada, no puede funcionar, entonces no hay de dónde sacar como la zona de calma. Y al cuerpo, a la amígdala, al cerebro, se le olvida entonces cómo es que es la calma y cómo regresar allá. Y entonces a largo plazo vamos a ir teniendo una cascada de consecuencias. El sueño se altera, la digestión se altera, las emociones se amplifican. Y cada vez se pierde más la capacidad de diferenciar entre una amenaza real y una amenaza pues que no está sucediendo, que empieza uno a sentir peligro porque no le respondieron el mensaje, porque no pude llegar al minuto exacto a lo que quería, sino 2 minutos después, y todo empieza a sentirse gravísimo, de vida o muerte, y el cerebro interpreta la amenaza así de grave. Estás en una situación extrema, piensa así esta hiperactivación porque la amígdala manda esa señal. ¿Qué más va sucediendo entonces en todo este hiperalertamiento? También viene a aparecer y a jugar aquí en este escenario el cortisol. El cortisol, que es la hormona clave del estrés, cuando se presenta frente a un estrés agudo, es muy necesario que esté el cortisol porque da energía, porque moviliza glucosa que nos permite movernos, estar alertas, funcionar. Pero cuando ya se nos queda pegado ese botón rojo del estrés crónico, los niveles de cortisol se quedan altos. Y si esos niveles se quedan altos, esto va a traer una gran cantidad de consecuencias, donde se afecta el sistema inmune, tornándose mucho más vulnerable, se aumentan todos los fenómenos de inflamación, se altera la memoria, el aprendizaje debido a que el cortisol afecta el hipocampo, aumenta todo el riesgo cardiovascular y se favorece la aparición de ansiedad y de depresión. Entonces, el cortisol es el bombero que llega a apagar el incendio en la fase aguda. El problema es que no se va a veces y se queda ahí y en vez de apagar terminas quemando todo. Entonces, lo que venía a arreglar un problema después terminó generando algo peor de lo que ya teníamos. Exposición muy prolongada al cortisol, entonces empieza todo este proceso de la neuroinflamación. Se aumentan las células que tienen que ver con la proinflamación, con las citoquinas proinflamatorias, se altera toda la barrera hematoencefálica, hay cambios en la plasticidad del cerebro, hay mayor vulnerabilidad a los cambios de ánimo y a los cambios cognitivos. Entonces la neuroinflamación es uno de los mecanismos que explica el por qué la ansiedad crónica lleva al agotamiento mental y emocional, porque estás todo el tiempo en acción, en movimiento, en desplegar una cantidad de funciones para defenderte constantemente. Entonces, es un proceso biológico que va cambiando este estrés, va cambiando el cómo funciona tu cerebro y tu cuerpo. ¿No? Hay buenas noticias, podemos irle enseñando a nuestro sistema nervioso cómo ir regulándose, cómo ir encontrando la calma, cómo podemos buscar que sí haya herramientas que podamos empezar desde hoy a tener para poder enseñar a que nuestro sistema nervioso vuelva a controlarse, la corteza prefrontal vuelva a dar las órdenes de, hey, podemos estar bien. Entonces hablemos de esas herramientas. Una de ellas es la respiración diafragmática lenta, que hace que se active el nervio vago. El nervio vago tiene que ver con el parasimpático. El parasimpático es la otra vía que tenemos ahí en el sistema nervioso autónomo que lleva entonces más como a la descanso, a la reparación. Entonces la activación del nervio vago al activar el parasimpático nos va a llevar
a funcionar mucho mejor. Los movimientos que se hacen de manera lenta y consciente, como los que se hacen en el yoga, en los estiramientos suaves, también van a ayudar a que ese sistema de hiperalertamiento se vaya apagando. Algo que tenemos muy a mano y muy bello y que definitivamente da una sensación de bienestar es el contacto con la naturaleza. También los masajes, todo lo que permita estimular el nervio vago de otra manera, como cantar, entonar mantras, hacer gárgaras. También hacer ejercicio va a estimular pues que el cerebro sienta que va regulando todos los químicos y que va a poder funcionar mucho mejor. La exposición diaria a la luz natural, esa caminadita por la mañana, en que toma uno un poquito de sol y si ojalá es al aire libre y donde haya naturaleza, ahí juntamos todo en una sola, ¿no? Luz, caminata, estar como en una actividad que nos conecte con nosotros y con el entorno, naturaleza, así que esa sería perfecta esa caminata. El mantener rutinas de sueño consistentes y que sean adecuadas, las 8 horitas, y que se pueda mantener continuo esa capacidad de dormir, porque el cerebro cuando no se duerme bien, pues se queda prendida la señal de alarma. El conectar con los vínculos seguros que nos permiten sentir la calma, también esa es una de las herramientas más valiosas que podemos tener y que nos ayuda a ir bajándole el nivel de la luz roja a ese botón. La práctica de gratitud, de mindfulness y de meditación son también actividades que nos pueden ayudar de grandes maneras en la vida y sobre todo en esta disminución de la activación del sistema nervioso central. Es muy importante también tener límites saludables para que no estemos sobreestimulados y sobrecargados de actividades, tareas y de todas las responsabilidades. Estar pues muy atentos a no excedernos en estimulantes como cafeína y azúcar refinado. También a veces es muy importante tener procesos de psicoterapia que ayudan a procesar traumas y ayudan a reeducar al sistema nervioso. Con todo esto hay que recordar que cada pequeño paso cuenta, que no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de enseñarle al cuerpo que no está en peligro todo el tiempo. Eso es lo más importante. Así que si te has sentido viviendo en modo supervivencia, bueno, quiero que te lleves hoy este mensaje. Tu sistema nervioso no está roto, está haciendo su mejor esfuerzo para protegerte, pero puedes enseñarle nuevas rutas, puedes volver a la calma. Empieza con una herramienta y luego otra, y con el tiempo irás viendo cómo tu cuerpo recuerda que es posible, que es seguro y que logra vivir en tranquilidad y paz. Si este episodio te resonó, compártelo con alguien que lo necesite. Te espero en el próximo episodio para que estemos pensando cómo vivir en armonía, cómo tener una buena semana, cómo lograr una mejor calidad de vida, una mejor salud mental, cómo ir poniendo todo este conocimiento, porque me encanta que me escriban, que me den comentarios, que me cuenten sus experiencias, porque así todos vamos tejiendo una red de conocimiento mutuo y nos ayudamos entre todos. Un abrazo y que tengas una semana de mucha armonía y bienestar.